casa. Chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Ay! Esto está quedando cada vez mejor. Poder decorar nuestro espacio es una gran forma de expresarnos, poner de tu parte para transformar el mundo a tu alrededor. Y hoy les tengo una llave. Muchos de nuestros argumentos nacen de los libros, ¿no? Como vemos, gracias a la literatura podemos reflexionar también sobre la democracia y la participación. Ahora, como les decía hace unos momentos, estos días que he estado decorando, me he dado cuenta de que estamos rodeados de argumentos. Por ejemplo, veo videos en los que proponen cambios de hábitos o si es mejor tal o cual producto. Hace poco vi uno que hablaba de la importancia de la limpieza de sueño. No sabía que eso era posible, pero al parecer es importante. También otros en los que me enseñan sobre madera y se opinaba sobre la importancia de reflexionar sobre el origen de la madera. También, obvio, hay muchos argumentos para convencerte de que hagas ciertas compras. Todo esto me tiene pensando. ¿Qué son los argumentos? ¿Qué es un buen argumento? ¿Por qué son importantes en la vida estudiantil, en la convivencia familiar y en la sociedad en general? Yo, de hecho, tengo en mente varias situaciones en las que se presentan argumentos o, bueno, en algunos casos, argumentos. Y solo usando este parche, que es un poderoso antiestrés, dejarás de sentir antojo de pollo frito, mejorarás la memoria, es automático, un milagro de la ciencia. ¡Llame ya! A los primeros que llamen les regalaremos una elegante cajita en la que podrán guardar su delicado parche. Oferta insuperable. ¡Ajá! Empiezan a sonar las llamadas, las oigo venir, ¡claro que sí! Pues sí. Estamos totalmente rodeados de mensajes, pero no todos nos intentan convencer con argumentos falsos. De hecho, algunos mensajes también pueden tener muy buenas intenciones y además excelentes argumentos. Hay personas que difunden información bastante confiable y ayudan a que las cosas se sepan. Lo hemos visto durante la crisis sanitaria, en la cual recibimos muchos mensajes que nos enseñaban cómo protegernos de la COVID-19, ¿cierto? Entonces, comprobado. Podemos usar la argumentación como una herramienta para hacer el bien. Uf, y si les dijera que cuando movemos el cuerpo sanamos de nuestros pesares emocionales, ¿me creerían? Algunos sí, algunos seguro que no. Muchos necesitarán argumentos y eso sería completamente normal, ¿cierto? A las personas menos convencidas, tal vez serviría explicarles que cuando nos movemos, liberamos endorfinas que influyen en nuestro estado de ánimo. Pero, ¿qué es realmente un argumento? ¿Qué argumentos nos permiten sustentar una propuesta de acción? ¿De qué depende que un argumento sea de calidad? Googleana, ¿estás por ahí? Escribir o dar un discurso argumentativo es presentar una serie de ideas razonadas. La secuencia argumentativa se inclina a demostrar o refutar una tesis. El objetivo de esto es influir en nuestro entorno. Es importante señalar que no todo intento persuasivo de este tipo es exitoso y logra convencer, pues la persona a la que se desea influir tiene cierto margen de libertad y puede decidir ignorar el mensaje, así como pensarlo críticamente y no confiar en este. Además, también hay algunas falacias. Estos son falsos argumentos. De ellos debemos alejarnos. ¡Esa Googleana! Es buena aliada, es chévere. Porque una dice su nombre y al toque te dice casi todo lo que necesitas. ¡Ojo! No basta con ella. Necesitamos investigar más, leer libros, entrevistar a expertas y expertos, ver videos, sobre todo para entender qué es eso de secuencia argumentativa.
Me gustaría entender más sobre la argumentación, porque así como todo el tiempo nos llegan mensajes, me he dado cuenta que, en general, argumentamos un montón, ¿no? ¡Andrea! ¿Ya terminaste de ordenar tu cuarto? Todavía no, madre. Para mí es muy importante evitar el estrés que genera este encierro. Por eso mi prioridad es comunicarme con alguien como yo, con mis pares. ¿Ven? Argumentación. En la vida cotidiana nos vemos en muchas situaciones en las que argumentamos nuestras ideas y escuchamos las opiniones de otros. Necesitamos argumentos para sustentar o defender nuestra opinión a favor o en contra de un tema. Y a veces, así tengamos buenos argumentos, la otra persona puede pensar distinto. Ahí viene. ¡Pling! La discrepancia. Esta no es mala, es parte de la vida. Así que escuchemos a algunos estudiantes hablar sobre distintos conflictos y cómo lo resuelven usando argumentos. Hola, soy Lisa Nicole García Pasavi, soy de la ciudad de Pucallpa y si no estoy de acuerdo con una idea planteada, lo que hago es mantener la calma y expresar mi punto de vista de una manera muy respetuosa. No puedo llegar a tal punto de menospreciar la idea de la otra persona y mucho menos insultarla. Para tener una convivencia sana y fructífera hay que aprender a escuchar las opiniones de las demás personas con mucho respeto y eso creo que es lo principal en una sociedad y en cada uno de nosotros. Buenas tardes. Yo creo que la mejor manera de poder expresar mis ideas y que las personas confíen en mí es llevar mis ideas siempre con unos argumentos que tengan fundamento, que sean cortos, pero a la vez precisos, que sean claros. Así podemos convencer a las personas y llevar mis ideas mucho más claras para que ellas puedan elegir bien. Bueno, si a él o ella no le convence mi idea, eso quiere decir que no está de acuerdo con mi punto de vista. Y pues bueno, en este caso lo que haría lo primero es respetar su opinión y pues luego pedirle a que me aclare sus dudas, ya que de esa forma podré explicarle de una manera más diferente y más comprensible. Desde Comete, como organización, en Ideas en Acción planteamos disminuir la deserción escolar en las escuelas públicas en el 2021, teniendo en cuenta que en el 2020 esta creció del 1.3% al 3.5%. Para esto, primero realizamos un árbol del problema para determinar la causa de la deserción y las consecuencias que estas traen. Segundo, determinamos un mapa de actores para ver quiénes son las personas que más influyen para que esto no suceda. Tercero, comenzamos a ver la forma en la que nosotros, como estudiantes y como líderes, podíamos atacar este problema desde adentro. Y esto es importante en la participación escolar porque nos ayuda a justificar y sustentar la idea que estamos presentando. Interesante respuesta, ¿cierto? Como vimos en ella, las discrepancias pueden ocurrir en distintos espacios y momentos. Por ejemplo, cuando chateamos en las redes sociales, cuando estamos en clase, en la casa, en la calle, siempre. Porque vivimos en una sociedad y la convivencia requiere ponernos de acuerdo en ciertas cosas sobre las que pensamos distinto. Por eso, aprender a expresar nuestras opiniones adecuadamente es importante. Sí, pero esto no acaba ahí. Sigamos investigando. Argumentar es presentar una serie de ideas razonadas para demostrar o refutar una tesis. El propósito, cuando argumentamos, es persuadir a otras personas. Existen los textos argumentativos que contienen una tesis, que sostiene una postura a favor o en contra de una determinada causa. Tengo mucho que explicarles. Por ejemplo, ¿qué es la tesis, el argumento, el contraargumento, la conclusión? Pero vamos por partes. Conozcamos cuál es la estructura de un texto argumentativo. Primero, entendamos qué es una tesis con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un texto en el que se pregunta si es posible construir nuestra convivencia ciudadana a través de la amistad o las prácticas deportivas.
La tesis o postura de quien escribe el texto es que esto sí es posible. A dicha afirmación le llamamos tesis, postura o premisa. Entonces, cuando vamos a argumentar, lo primero es tener clara cuál es nuestra postura respecto al tema del cual vamos a escribir. Luego, debemos pensar en nuestros argumentos, es decir, identificar cuáles son las ideas que le darán sustento a nuestra postura o tesis. Otra forma de darle peso a nuestra tesis es contraargumentar. Es importante que en la argumentación se incluyan algunos contraargumentos para evidenciar una consideración de las distintas perspectivas del análisis, así como mostrar tolerancia y aceptación de las opiniones de los demás. A continuación, les mostraré un contraargumento. Muchos podrían decir que es irresponsable promover el fútbol en plena crisis sanitaria. Sin embargo, creo que más allá de si está bien o mal practicar fútbol en plena crisis sanitaria, lo importante es darle valor al equipo. Aunque mi equipo no pueda jugar ahora, seguimos siendo un equipo. Cada vez que uno de nosotros tiene un problema, nos ayudamos entre todos a salir adelante. Finalmente, tenemos la conclusión. Esta dice así. Así pues, en mi opinión, hacer amigos, practicar algún deporte o un pasatiempo son formas de consolidar la convivencia ciudadana. Entonces, la conclusión es la parte en la que se presenta la reafirmación de la tesis con otras palabras. ¡Wow! Mejor explicado, imposible. ¿Qué tal si vamos a una pausa para procesar todo lo aprendido hasta ahora? ¡Ya volvemos! ¡Ajá! Aquí está. Acabo de encontrar los verdaderos consejos para argumentar adecuadamente. Ahora que ya sabemos la estructura general de un texto argumentativo, que incluye una tesis, argumentos y una conclusión. Me gustaría conocer más estrategias para argumentar a favor de una causa en la que creo. Además, recuerden que a lo largo de esta experiencia hemos conocido acerca de la participación ciudadana y ahora nos toca construir nuestras propuestas argumentadas para promover esta participación en la escuela y en la comunidad. Para ello, les propongo un ejemplo de cómo construir estas propuestas argumentadas a partir de una situación que afecta a nuestra convivencia ciudadana. ¿Qué causa podría ser? Tal vez apoyar iniciativas contra todo tipo de violencia. O hacer una campaña para que las personas no dejen residuos en las calles. Por mi parte, ya me decidí. Quiero hacer un proyecto contra el racismo, porque todos merecemos los mismos derechos. Y además para lograr una convivencia saludable. Este es uno de los problemas que debemos erradicar. Por mi parte, para mi proyecto, no puedo dar los mensajes clásicos como el racismo es malo. De acuerdo a lo aprendido hoy, debo ser más convincente, utilizando argumentos de autoridad. Por ejemplo, para dejar claros los efectos que tiene el racismo en la vida de las personas y llamar la acción. Si hay una persona capaz de ayudarme en esta misión, es definitivamente la periodista afroperuana Sofía Carrillo. La llamo al toque. ¡Hola, Sofía! Hola. Gracias por acompañarnos hoy. Aunque hay leyes que prohíben la discriminación, todavía se presentan casos que vulneran derechos fundamentales de las personas. Por eso, estoy pensando hacer una campaña de sensibilización para que cambiemos estas actitudes y no se sigan presentándose estos casos. Quisiera que me brindes sus valiosas orientaciones como periodista y activista sobre este tema. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué tan conscientes son las personas del impacto del racismo?
No somos totalmente conscientes del impacto del racismo en nuestras vidas. Por ejemplo, es importante decir que todavía en la mayoría de países quienes están en una mayor situación de pobreza son los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, el pueblo afrodescendiente, y en el Perú la situación no es distinta. Si nosotros hablamos de la situación de empobrecimiento de personas mestizas y blancas, en el Perú, según el censo del 2017, se llega a un 16%. Pero si hablamos de población afroperuana, estamos hablando de más del 30%, e incluso indígena amazónica, indígena andina puede llegar a cifras mucho más altas. Esto quiere decir que no estamos viendo que el racismo, por ejemplo, puede repercutir en la situación de pobreza que tienen estos pueblos, que puede afectar también la autoestima a partir de los insultos racistas, de las burlas y de las ofensas hacia las personas por su fenotipo, por sus características físicas. Entonces nos falta tomar mucha más conciencia del racismo en nuestro país. ¿Qué tipo de mensajes podríamos utilizar para hablar sobre el racismo? Para hablar sobre el racismo es importante primero reconocer que somos diferentes, y eso no quiere decir que tendríamos que observar obstáculos para vernos como nación, para plantear un pensamiento conjunto que nos permita eliminar las brechas, las desigualdades que existen en nuestro país. Es necesario decir que no existen razas superiores e inferiores, que el hecho de que sea una persona blanca o mestiza no quiere decir que haya un sinónimo de mayor conocimiento, de belleza, por ejemplo, y que las personas afrodescendientes e indígenas son torpes, son tontas o que tienen poca belleza. Esto es algo que lamentablemente sustenta el racismo y que nosotros debemos cambiar. ¿Qué argumentos consideras que son claves para convencer a la sociedad de que estamos ante un problema muy serio del cual nos toca hacernos cargo? Es importante que la sociedad reconozca que existen sectores que están siendo marginados y excluidos a partir de su raza. Es decir, los pueblos indígenas, andinos y amazónicos tienen que afrontar un mayor número de barreras y dificultades para acceder al empleo, para tener una educación adecuada, para estar en la universidad, aunque parezca no muy claro. Por ejemplo, veamos nuevamente los números. El censo del 2017 nos dice que más del 20% de personas que se autoidentifican mestizas y blancas tienen educación superior universitaria, a diferencia de solo un 11% de personas afrodescendientes y de un 6% de personas indígenas amazónicas. Entonces, estamos viendo que todavía debemos trabajar en esto. No es que los pueblos afrodescendientes o las personas indígenas no quieran estudiar, es que para llegar a la universidad tienen que afrontar situaciones más complejas. Incluso en la misma escuela pueden haber burlas hacia esas personas y eso afecta la autoestima, eso también desmotiva muchas veces a participar de manera adecuada en el ámbito académico, y es algo que debemos cambiar. ¿Qué posturas en contra de la lucha antirracista hay y cómo podemos refutarlas? Una de las posturas en contra de la lucha antirracista es primero negar que hay personas, grupos poblacionales que tienen privilegios a partir de su raza, entendiendo esta como las características físicas que te ubican en cierta posición dentro de la sociedad. Sabemos, como ya lo hemos indicado, que las personas blancas y mestizas podrían tener mejores posibilidades de desarrollo y menos barreras, ¿no? La pobreza está todavía en los sectores indígenas, en los pueblos afrodescendientes, y es necesario, para eliminar esta situación, reconocer que hay quienes tienen privilegios, reconocer que hay quienes tienen mayores dificultades para lograr sus metas, y además decirles que cuando
un grupo o una persona dice, basta de racismo, no tienes derecho a insultarme a partir de mi color de piel o de mi fenotipo, no quiere decir que tenga baja autoestima, no quiere decir que lo que le están diciendo él lo esté asumiendo, sino es la capacidad que tenemos todos de decir, ya no me vas a insultar, ya no me vas a minimizar, me vas a despreciar por mi apariencia, por mi raza y por mi etnia. Entonces, no es baja autoestima, es confianza, es seguridad y es el derecho a la igualdad que tenemos todas las personas en nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias. Cada vez me siento más cerca de entender cómo escribir propuestas de acciones argumentadas para presentarlas a través de un discurso, así promover la participación en la escuela y la comunidad. Consultaré con Googleana si es que tiene algunos consejos. Googly, ¿andas por ahí? ¿Hola? Yo tengo algunos consejos infalibles. El primero es hacer una introducción que despierte interés. Hacer preguntas para interesar a quien nos lee o escucha funciona muy bien. También debemos tener un tema y una tesis bien definidos, sobre el cual presentaremos argumentos a favor o en contra. Y no olvidemos los puntos de apoyo o los argumentos. Estos pueden ser resultados de investigaciones o testimonios personales. Eso sí, para hacernos entender, debemos usar los conectores. Podemos usar conectores como así pues, cuando queremos mencionar alguna consecuencia relacionada a la oración anterior. También el conector, aunque, para presentar ideas contrarias. Otros conectores que nos pueden ayudar son, de la misma forma, y por otro lado. También es clave identificar los distintos tipos de argumentos. Tenemos el argumento de ejemplificación, en el que se hace referencia a un hecho concreto, cierto y representativo. El argumento por analogía hace referencia a un caso similar. El argumento de autoridad incluye afirmaciones emitidas por expertos y el argumento de causa y consecuencia establece relaciones lógicas entre distintos hechos. Espero que esto haya sido de utilidad. Interesante. Entonces, si yo cuento una experiencia personal en la cual yo experimenté discriminación, se trataría de un argumento de ejemplificación. En cambio, si cito una encuesta que muestra los porcentajes de racismo, sería un argumento de autoridad. Si me enfoco en las consecuencias del racismo, sería un argumento de causa y consecuencia. ¿Va quedando claro? Un momento. Hay un detalle importante. Debemos estar alertas ante las falacias. Tal vez conoces un tipo de ellas. ¿Has escuchado o leído publicidad que promete con argumentos falsos resultados sorprendentes? Ah, claro, sí. Hay hasta páginas web dedicadas a difundirlas. Por suerte, las falacias son muy fáciles de identificar. ¿Cómo así? Usualmente son contradictorias, basadas en fuentes inexistentes o en falsos científicos, o en ataques personales que poco tienen que ver con el tema de fondo. Entonces, las falacias no califican ni en sueños como argumentos. En conclusión, el uso de los argumentos es parte de nuestra vida diaria y estos pueden ser, de hecho, bastante útiles. Además, argumentar puede ayudarnos a construir un mundo mejor. Sin embargo, todo tiene su lado B. Ahí están las falacias. Esas que parecen argumentos, pero realmente no lo son, pues no se ha llegado a ellas con investigación rigurosa. Muchas falacias se basan en intuiciones o prejuicios. Estemos alertas para reconocerlas. Recordemos que convivir exige que podamos explicar nuestras posturas con argumentos veraces y así escuchar las ideas de otras personas con mucho respeto. ¡Yeah! Completamos el organizador de la semana. Recordemos que lo aprendido hoy y toda la semana será una herramienta poderosa para que construyan su discurso para promover la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. ¡Sí! Esta semana
semana hemos aprendido cosas chéveres para el proyecto que nos planteamos. Conmigo será hasta el lunes. Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes compartirla con tu docente para seguir aprendiendo. Ya nos vemos, chicas y chicas. ¡Chao!